Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión. En esta ocasión vamos a hablar sobre una herramienta muy popular para el análisis estático de código que es SonarQube. En esta sesión vamos a revisar la utilidad de esta herramienta, así como vamos a ver una demo para instalación de SonarQube en Windows 8.1 y 8.0 y cómo generar reportes utilizando la herramienta de SonarQube. Mi nombre es Pedro Noé Juárez Reyes y soy consultor ALM y pertenezco al área de prácticas, de buenas prácticas y calidad de Extend Solutions. Mi correo electrónico aparece en pantalla y también mis redes sociales. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué es la herramienta de SonarQube? SonarQube es una herramienta para el análisis de código estático. ¿Qué es el análisis de código estático? El análisis de código estático es un análisis del código fuente, digamos así como archivos, tal cual está como archivos, sin que se esté ejecutando. Al análisis de la ejecución de aplicativos se le conoce como otro tipo de análisis. En este caso nos vamos a centrar en el análisis estático, es decir, el análisis de los archivos del código de la solución. Y se realiza generalmente como parte de una revisión de código. ¿Qué implica o qué es el análisis de código estático? Pues proporciona a los programadores una mejor visión acerca del estado del código que están desarrollando y se utiliza para aprovechar o para definir o medir ciertas métricas en el código. Los programadores pueden entender bajo estas métricas qué es lo que está bien hecho del código fuente y qué hay que rehacer. ¿Qué significa que esté bien hecho o que está mal hecho? Bueno, pues va a depender de acuerdo a qué estándares nos vamos a alinear de prácticas. Usualmente nos basamos en el estándar del código en el que o los lenguajes de código en los que fue escrito el aplicativo, que la escritura del código, por ejemplo, esté alineada al estándar del lenguaje de programación al cual se pretende o con el cual se ha pretendido escribir el código de fuente del sistema. Los equipos de desarrollo pueden identificar riesgos potenciales y entender el estado actual del proyecto y para seguir el proceso de desarrollo de software. ¿Qué implica? Es decir, si vamos a revisar la calidad de escritura del código, vamos a revisar que se apegue conforme al estándar, es decir, que siga unas reglas que son estándares internacionales de cómo escribir el código, y también este tipo de análisis revisa pues la forma en la que se escriben los códigos o los algoritmos del código fuente, que sean lo más óptimos para la ejecución del código. Es decir, cuando tú escribes un algoritmo de código fuente en los lenguajes de programación, tú le estás diciendo a la máquina, una vez que pasa del lenguaje escrito de programación a un lenguaje objeto que entiende el intérprete, tú le estás diciendo a la máquina dónde se va a ejecutar, en cuántos ciclos de reloj se va a ejecutar, bajo qué desempeño se va a ejecutar, etcétera, ¿no? Y eso va a depender de cómo la sintaxis como uno haya escrito, pero también en la lógica algorítmica con la que fue escrito el código. Y eso también es importante porque nos va a decir con qué eficiencia se va a ejecutar y cuál es la calidad del código, es decir, qué tan limpio, tan estructurado, tan atomizado está el código, que nos va a permitir tener un mantenimiento del mismo lo más transparentemente posible. Si el código es muy rebuscado, es decir, está sucio, no está optimizado, etcétera, hay duplicidad en la escritura del código en varias secciones del código fuente. Esto va a impactar para los cambios que se tengan que hacer en el mantenimiento del código. Lo va a hacer más complicado para poder hacer actualizado o para poder ser modernizado. Y esto implica dinero, implica tiempo, implica recursos. Por eso es importante
que un código bien escrito sea un código óptimo y un código limpio, es decir, limpio entendiéndose que se alinea al estándar y que la algoritmia está optimizada para hacer en algunos casos, por ejemplo, el término de que sea óptimo la algoritmia, es decir, que nuestro algoritmo sea lo que ocupe menos, los menores líneas de código posible, y en menores líneas ejecute exactamente lo mismo con la misma eficiencia con la que se espera resuelva el problema, ¿no?, que estamos planteando. Entonces vamos a seguir con el tema de SonarQube. Y bueno, SonarQube es una plataforma de análisis para calidad de código que básicamente involucra las siguientes áreas, ¿no? La arquitectura y el diseño de la solución, las duplicaciones de código, la parte de pruebas unitarias, la complejidad, los bugs potenciales, las reglas de codificación y dice comentarios, ¿no? Cuántas líneas de código han sido comentadas, ¿no? Todo esto derivado de un análisis de código fuente. Aunque no necesariamente va a revisar las pruebas unitarias, es importante porque un análisis estático también nos va a decir, cuando analicemos la cantidad de pruebas unitarias, la cobertura en pruebas unitarias del código. Es decir, la práctica de pruebas unitarias, que bueno, no es una práctica que tenga que ver directamente con las herramientas de SonarQube, sino es otra práctica de buenas prácticas de codificación, nos permite poder validar que nuestro código fuente está escrito conforme a los requerimientos de negocio y que se alinea a los requerimientos de negocio. Y hay varias técnicas para escribir pruebas unitarias. En la medida que la mayor parte de nuestro código, o una buena parte, o la parte más crítica de nuestras capas de código de aplicación, estén cubiertas con pruebas unitarias, en esa medida vamos a garantizar una buena cobertura del código fuente, que nos va a ayudar a prevenir que el proceso de pruebas UAT sea un proceso doloroso a la hora de ejecutar y que tengamos cientos y cientos de bugs que pudieron haber sido detectados por una mala práctica, ya sea a la hora de escribir el código, o bien porque el programador no está pensando en términos de negocio, ¿no? Y entonces está omitiendo cosas que forman parte de los criterios de aceptación de pruebas o criterios UAT, que finalmente tarde que temprano van a tener que ser validados con las pruebas UAT, ¿no? Y que esos defectos tarde que temprano tuvieron que ser detectados, y que mejor que sean detectados durante el proceso y no durante la fase de pruebas, porque también alargar un proceso de fase de pruebas UAT es un proceso doloroso y muy costoso para el proyecto. Entonces, bueno, vamos a ir revisando como cada rubro, en este caso que tú puedes ver a la hora de ejecutar la herramienta de SonarQube, y uno de ellos es la severidad. ¿Qué es la severidad? Bueno, la severidad es el nivel de afectación del sistema, y SonarQube te va a poner unos indicadores. En este caso, SonarQube pone Blocker, Critical, Major, Minor e Info. ¿Qué es cada uno? Bueno, blocker es un riesgo operacional que puede hacer que tu aplicación entera sea inestable en producción. Es decir, ejemplos de este tipo de niveles de afectación puede ser a no llamar al garbage collector, para que el recolector de basura, no cerrar bien un socket, es decir, dejar procesos o líneas threads abiertos, ¿no? Y eso puede ser muy riesgoso, ¿no? La otra puede ser critical, que es un riesgo operativo que puede provocar un comportamiento inesperado en producción, como un null pointer exception o excepciones mal captadas o falta de pruebas unitarias. La falta de pruebas unitarias se llama cobertura de código. Major, ese problema podría tener un impacto sustancial en la productividad, y ejemplos: métodos demasiado complejos, ciclos de paquetes, etcétera. Cuando tenemos clases muy complejas y ciclos o métodos que son demasiado complejos, tiene un problema muy severo, en este caso es Major, porque pues la mantenibilidad de esto y el tiempo de ciclos de reloj en el procesamiento para la ejecución pues es costoso.
La otra es minor. Este problema, esta opción indica que un problema podría tener un impacto potencial de menor en la productividad o en la operación de ejecución del aplicativo. Ejemplo, convenciones de nomenclatura mal puestas, etcétera, ¿no? Info es que aún detectó algo, pero no está categorizado o tipificado por los niveles o los indicadores que muestra aquí SonarQube, ¿no? Issues. Los issues son violaciones a las reglas del lenguaje de programación en el que fueron definidas o que se definen al ejecutar un análisis de código estático. Y estos issues son categorizados por severidad de acuerdo a cada una de sus acciones. Cada uno de estos valores tiene una ponderación basada en el tiempo estimado que sería necesario para realizar una corrección basada en las buenas prácticas de programación. ¿Ok? Y aquí esta es otra métrica bastante muy sonada cuando trabajas con SonarQube, y es la deuda técnica. La deuda técnica es el tiempo que le tomaría al equipo de desarrollo solucionar todos los hallazgos arrojados por el análisis de SonarQube. Cada hallazgo está ponderado según su complejidad y el tiempo de solución de forma individual. El valor representado en los tableros es la suma de cada una de las evidencias multiplicada por el tiempo que tomaría resolverlas. ¿Ok? Y el siguiente es la mantenibilidad que comentábamos. Representa la facilidad relativa para el mantenimiento del código fuente. Y este valor es formado mediante el cálculo de los componentes analizados en los sistemas. Los valores son considerados para este análisis son el número de líneas analizadas y el tiempo de remediación. Y tiene unas escalas SonarQube que están basadas en este estándar que se llama Scale, que son 5 y se distribuyen de la siguiente manera: A es menor a 0.05, B de 0.06 a 0.1, C de 0.11 a 0.2, D de 0.21 a 0.5 y E mayor a 1. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Bueno, ¿qué significan estos puntos 0.1 y etcétera? Bueno, es una fórmula que se llama Scale, o es una métrica que se llama Scale, que usa SonarQube para calcular este índice, y representa el tiempo de remediación sobre 0.06 por el número de líneas de código. Es decir, si tengo 50 días de tiempo de remediación o de deuda técnica, entonces yo tengo el factor es 0.6, es una constante, y supongamos que estamos hablando de 2500 líneas de código. Entonces el índice de mantenibilidad que yo estaría aquí teniendo serían 50 días de deuda técnica entre 0.6 por 2500 líneas de código, me da un total de 0.33, que en la escala de Scale de SonarQube nos daría el D, que es de 0.21 a 0.5, y es alto. Usualmente un A pues es el nivel más bajo y se pone siempre en verde, ¿no? Y de ahí va cambiando de color dependiendo de la severidad de este índice. ¿Okay? Luego, la fiabilidad, que aquí en SonarQube aparece como reliability, está representada con los valores tomados, con los issues encontrados, y van de la escala A a la escala E, donde A es la mejor y E es la peor. Entonces, por ejemplo, A es 0 bugs encontrados, B al menos un bug con severidad menor encontrado, C al menos un bug de severidad mayor encontrado, D al menos un bug de severidad crítica encontrado, y E al menos un bug de severidad bloqueante encontrado. Estas escalas de Blocker Critical Major son las que comentábamos al inicio, que empezamos a platicar sobre estos índices, y los teníamos, me parece que aquí, ¿no? En la severidad que maneja SonarQube. En este caso es la severidad desde el punto de vista de la fiabilidad del código. ¿Ok? Luego viene la seguridad. El valor de seguridad es definido según el número de issues encontrados y dependiendo de cómo sea el impacto y el ámbito de afectación, es decir, cómo va a ser clasificado.
Los valores establecidos son de A a E, donde A es el menor y E es el de mayor índice de afectación. Así un nivel de seguridad A es 0 vulnerabilidades encontradas, B al menos una vulnerabilidad de severidad menor encontrada, C al menos una vulnerabilidad de severidad mayor encontrada, D al menos una vulnerabilidad de severidad crítica encontrada y E al menos una vulnerabilidad de severidad bloqueante encontrada. Luego tenemos duplicaciones. Las duplicaciones es el número de bloques de código fuente duplicados por líneas de código. Para que un bloque de código sea considerado como duplicado debe tener las siguientes características. En proyectos que no son Java debe haber al menos 100 tokens sucesivos y duplicados. Estas señales deben ser propagadas por lo menos en 30 líneas de código para COBOL, 20 líneas de código para BAP y 10 líneas de código para otros idiomas. En proyectos Java debe haber al menos 10 declaraciones sucesivas y duplicadas, independientemente del número de tokens y líneas, y las diferencias en la indentación, así como en literales de cadena, se ignoran al detectar duplicados. Muy bien, eso es importante porque sucede que puede existir la mala práctica de tomar el código de una pantalla, replicarlo simplemente con copiar, y entonces esto puede resolver el problema en términos de tiempo para un programador, pero el hecho de que no esté el código refactorizado, modularizado, tiene un impacto a largo plazo y a mediano plazo muy alto. Si esta práctica continúa en un sistema, lo que va a provocar es que la mantenibilidad del sistema va a ser inmantenible, y entonces el periodo, el ciclo de vida del sistema va a ser muy corto, ¿no? Y el gasto que se ha hecho para construir quizás sea demasiado alto y se tenga que volver a invertir para crear un nuevo sistema. Esta es la consecuencia de no tener buenas prácticas de programación y no alinearnos a estándares de programación que nos permitan garantizar que nuestro código está escrito conforme a estándares y garantiza una mantenibilidad del mismo por muchos años. La complejidad también es conocida como complejidad ciclomática y se crea mediante el cálculo de números de rutas de acceso de código diferentes en un flujo del programa, como bloques if, switch case, bucles, do o while, for each, for, y la suma de todo esto debe dar un total de 1. ¿Okay? Siempre que el flujo de control de una función se divide, el contador de complejidad se va incrementando. Cada función tiene una complejidad mínima de 1 y el cálculo varía ligeramente según el lenguaje de programación o idioma, ya que las palabras claves y las funcionalidades también lo hacen, ¿no? Un programa que tenga un flujo de control complejo requerirá más pruebas unitarias para lograr una buena cobertura de código y será más difícil de mantener. Este es un tip, por ejemplo, cuando se trabaja con la práctica de pruebas unitarias, una de las preguntas más hechas por la gente que está interesada en implementar la práctica es, bueno, ¿y qué porcentaje de pruebas unitarias es el correcto o el adecuado para que yo esté tranquilo de que mi aplicativo pues está cubierto, ¿no? Esto de que esté cubierto con pruebas unitarias, decíamos, se conoce como cobertura de código. En este caso, el medir el índice de complejidad me va a indicar que las secciones de código con un índice de complejidad más alto son las primeras que deben tener un nivel de cobertura de código en pruebas unitarias también alto. Debido a la complejidad ciclomática que presenta el código, ¿no? Otro criterio para saber qué áreas o módulos o capas de la arquitectura de la solución deben tener un mayor porcentaje de cobertura de código de pruebas unitarias es saber cuáles son las capas del sistema o módulos o componentes del sistema más críticos en términos de negocio. Ahí es donde tengo que subir el índice de cobertura de pruebas unitarias también. Entonces, el índice de complejidad que estamos viendo aquí, el que tenga mayor complejidad nos va a decir
donde es donde hay que tener mayor cobertura de pruebas sanitarias. ¿Ok? Luego tenemos otro indicador que es el tamaño. Es un contador que solamente va a contar las ocurrencias dentro del análisis y son agrupadas en archivos, funciones, clases, declaraciones, etcétera. Y luego tenemos la parte de documentación, que es el número de líneas que contienen comentarios o códigos comentado o código comentado. Las líneas de comentario no significativo, líneas de comentarios vacías, líneas de comentario que contienen solo caracteres especiales y que no aumentan el número de líneas de comentarios, ¿no? Aquí cuando se comenta en este tipo de análisis, va a ser importante que bloques comentados que no de código, pues te va a detectar que limpies, ¿no? El código, porque eso no es un código limpio. Cuando te entregas un código a un cliente, debes asegurarte que todos esos comentarios personales o de temas que tienen que ver con el programador, pues no van, ¿no? Se tienen que limpiar y que solamente debe haber comentarios que correspondan a la documentación del código fuente, ¿no? La documentación en cuanto a la descripción del método, función, parámetros, variables de entrada, variables de salida, que nos ayuden a poder generar con una herramienta muy sencilla la documentación del código y no documentaciones de temas personales. De hecho, también hay una práctica en que cuando subes el código fuente puede existir una política de check-in donde no te permite hacer eso, ¿no? Entonces, esa sería otra práctica con otras herramientas, pero bueno, es importante esta parte de documentación, simplemente comentar lo que se tiene que comentar y no dejar código comentado en grandes bloques. ¿Ok? Y bueno, a continuación vamos a ver una demo de cómo instalar el servidor de SonarQube Server y posterior a esto vamos a ver cómo se genera un reporte en SonarQube. A continuación vamos a ver la instalación de SonarQube Server. En esta instalación fue hecha utilizando Windows 8.0, aunque también puedes instalar el servidor en cualquier otra edición de Windows, a excepción de Windows 10. Todas las demás ediciones, en mi experiencia, funciona correctamente. Lo primero que hay que hacer para instalar el servidor de SonarQube es instalar los paquetes de Java. A continuación vamos a ver una demo de cómo esto se realiza. Ok, entonces aquí lo que se está haciendo es, lo primero es instalar la versión del Java. Iniciamos la instalación de los paquetes de Java. Está instalando. Y ya terminó.
Perfecto. Ok. Ya que instalamos, este caso fue el Java 8.01. El siguiente paso sería instalar MySQL para esta configuración, aunque en este caso sería SQL 5.7.1.4. Ajá. Sería el manejador que instalaríamos, aunque SonarQube tiene diferentes manejadores, SQL Server, Oracle, o puede ser directamente sobre archivos. A mí en lo personal me gusta instalarlo con MySQL. Okay. Muy bien. Vamos a aceptar en los términos de licencia. La opción es Developer. Ahí hacemos una verificación con la guía que tenemos aquí en la mano. Perdón, es Server Only Server. Next. Validamos. Ok. Bien. Y ejecutamos la instalación. Ahí ya terminó. Damos clic en Next. Y validamos nada más los settings en esta parte con la guía que tenemos aquí. Ahí está. Puerto 3306. Configure como máquina de desarrollo. Next. Ahí establecemos un root, un password root, que es la cuenta administradora del motor de MySQL. Puedes agregar un usuario de MySQL. En este caso lo agregamos como dbadmin. Estas son prácticas para no usar el password administrador, ¿no? No es una buena práctica. Siempre creas un usuario administrador. De ahí le vamos a cambiar el nombre, ponemos Sonar, porque va a ser para nuestro aplicativo de Sonar, ¿no? Validamos. Bien. Y ahí ejecutamos. Esperamos a que termine la configuración de los pasos.
bien. Finish. Ok, validamos que la configuración esté completa según nuestra guía. Muy bien. Lo que seguiría sería instalar un cliente para acceder al motor. En este caso el cliente es MySQL Workbench 6.3 CE. Okay. Validamos el inicio con nuestras pantallas en la guía de instalación. Ejecutamos el binario. Ahí estamos validando las pantallas. Y entonces procedemos la instalación. Ok, terminamos. Validamos las pantallas para el cliente de MySQL. Y ahí está cargando el cliente. Hacemos una conexión al motor. Para validar que la instalación sea correcta. Ahí ya hemos validado la instalación. Ahí vamos a ejecutar un script para crear la base de datos y el usuario para SonarQube desde el cliente de MySQL. Este es el script. Nos conectamos, ahí generamos un script.
ejecutamos ahí el query. Este query ya está probado, digo, esta es la razón por la que se ejecuta todo el bloque. Si no lo has probado, recomiendo que se haga línea por línea. Ahora hay que configurar el JDBC para la conexión de SonarQube a MySQL. Y es Windows 8. Repito, no les recomiendo la instalación sobre Windows 10, tiene demasiados issues. Entonces cualquier otra versión de Windows es buena, excepto Windows 10. Entonces tenemos ya ahí el conector. Estamos en una máquina virtual, por eso es que se hacen esos switches. Y copiamos la carpeta de nuestro JDBC. Ahí instalamos ZZip para poder descomprimir, que es una herramienta free. Copiamos la carpeta. en la ruta bin del JDBC. Y a continuación sería copiar los archivos de SonarQube, para lo cual hay que descargarlo del portal de SonarQube. En esta ocasión, en esta sesión, estamos instalando SonarQube 6.7, que es la última versión que se liberó el 8 de noviembre de este año, y descargamos el archivo.
Ujú. Entonces descomprimimos y copiamos en la ruta donde queremos que instalar el servidor. En este caso lo estamos copiando en la ruta de documentos del Windows. A mí me gusta crearle una carpeta que diga SonarQube. Bueno, algunos nada más copian la carpeta. Es cuestión de formas. Ahí descomprimimos. Vamos a borrar el zip para no generar ahí duplicidades. Y ya tenemos los archivos del servidor de SonarQube Server es un archivo de ejecución en batches. Entonces los archivos que tenemos ahí son archivos jar y archivos batch. Hay que configurar un archivo que se llama Sonar uh, Configuration. Las conexiones a la base de datos y las conexiones del usuario. Cuando ejecutamos el script en MySQL, creamos el usuario. En nuestro caso se llama SonarQube. A mí me gusta ponerle SonarQube. Algunos le ponen nada más Sonar. También es cuestión de estilos. Ahí este es el archivo Sonar Properties. Y simplemente aquí ya vienen las líneas que tenemos que utilizar. La descomentamos y le ponemos ahí el nombre del usuario. Este usuario es el que va a ir a buscar el JDBC que recién acabamos de copiar y pegar en la carpeta del Java. Posteriormente vamos a copiar la línea de conexión, aunque bien puedes descomentar más bien la que ya está ahí. Y esta es para MySQL. Uh-huh. Y luego posterior hay que setear el servidor web. En este caso lo hemos puesto como localhost y el puerto predeterminado para SonarQube es 9000, aunque tú puedes ajustarlo al puerto que te conviene. Vamos a copiar aquí para pasarlo, aunque también ahí en el script ya viene, más que trae un orden un poquito diferente. Guardamos. Luego para ejecutar Sonar hay que darle ahí Start Sonar. Ajá, para que ejecute el batch correspondiente al Sonar. En esta ocasión, o en este caso, vamos a ejecutar Windows 86-64 bits por ser un Windows 8 con arquitectura server de 64 bits. Ahí ejecutamos y estamos ya lanzando el servidor de Sonar Cube Server a través de este batch, de este archivo batch. Ahí ya SonarQube SAP, es que el servidor ya está arriba. Vamos a hacer nada más una entrada al servidor.
Escribimos localhost, puerto 9000, que fue el setting que le pusimos en las configuraciones. Y está levantando el servidor web. Nos logueamos. La cuenta administradora de SonarQube es admin. Ese es para todas las instalaciones. Ahí nos pide generar un token. Las últimas versiones de SonarQube usan un token para acceso también de credenciales al servidor. Y ahí en base a una palabra nos genera el token. Y ahí está arriba el servidor. Entramos a la sección de administración y lo que usualmente se hace es actualizar los plugins a la última versión y crear los usuarios del web server para acceder al portal. Ahí en esta opción de Marketplace, en esta versión ya, nos aparecen las distintas ediciones de SonarQube. La que tenemos ahorita es la Community, que es la Free. Y de ahí está la Developer, la Enterprise y la Data Center. Y todas estas tienen un costo, ¿no? Y aquí abajo todos los plugins de todos los lenguajes y herramientas con las que puede interactuar SonarQube Server. Ajá. Usualmente lo que se hace es, bueno, los lenguajes más usados son Java, C Sharp, Web, JavaScript, PHP. Entonces todos estos lenguajes, los plugins que encontremos los vamos a actualizar a su última versión. Ahí vienen algunas herramientas con las que interactúa y algunos artefactos para generación de reporte que son de paga. Ahí viene la opción para actualizar, en este caso. Los lenguajes, estamos actualizando de C Sharp. Posterior a actualizar hay que reiniciar el servidor, volver a ejecutar desde la consola para que los cambios estén ya bien. Lea las últimas versiones. Ahí vamos a actualizar PHP. Visual Basic. XML también tiene un plugin para análisis de XML. Está actualizado. Para algunos lenguajes de idiomas humanos en los que se puede generar el reporte. Ahí actualizamos para la parte web que analiza HTML, entre otras scripts de web. Y todos los plugins que hemos ya instalado aparecen en estos tabs, que son con los que podemos ejecutar los análisis. Estos plugins nos va a servir para alinear el análisis al lenguaje de programación, ¿no?, con el que queremos ajustar.
Ahí aparecen las reglas. Eso es un general, pero aparecen algunas reglas de sintaxis. Todas estas son reglas con las que se va a validar el análisis del código. Los usuarios. Ahí podemos crear otro usuario. Los usuarios que van a ingresar al portal se crean desde esta sección. Aquí en este caso solo aparece el usuario administrador, pero podemos crear uno. Este usuario, por ejemplo, un usuario estándar, zona, para poder generar análisis sin usar el usuario administrador. Muy bien, ahí pues ya tenemos configurados los usuarios. ¿Qué seguiría? Ejecutar el cliente para el análisis estático. Para nuestro caso vamos a usar el Sonar Runner, que es uno de muchos clientes que interactúan con SonarQube Server. Este es un cliente de consola. Entonces descargamos del sitio de Sonar, de SonarQube Runner, Sonar Runner, el zip del batch para la ejecución del cliente para el análisis. El cliente, por ejemplo, en este caso lo vamos a poner en el mismo servidor, aunque tú puedes configurar el cliente para poder ejecutarse en cualquier equipo de la red que accese o en el cual el servidor tenga sea parte de esa red. Aquí en este caso nosotros pusimos local, nada más hay que cambiar un poquito la configuración para que lo haga a través del nombre, ¿no? Ya terminó la descarga. Entonces copiamos el archivo, el mismo procedimiento que hicimos hace rato. Ahí lo descompactamos y lo colocamos en la ruta, ¿no? Donde lo vamos a trabajar. En este caso está ya en documentos, que es la ruta que habíamos predefinido. Entonces, para este proceso hay que configurar un archivo que se llama Sonar Runner Properties y hay que crear uno para el proyecto. Entonces aquí aparece el nombre. Ajá. Y ese sería el que usaríamos para el proyecto. El del proyecto usualmente no viene, eso hay que crearlo. Aquí, por ejemplo, hemos creado una carpeta en bin crc, donde esa carpeta la lee en automático sobre esa ruta, y dentro de esa ruta vamos a escribir vamos a copiar el código fuente a analizar. Aquí hay que setear unas rutas, que es el home, que aparecen ahí abajo, estas dos, con la ruta donde se va a ejecutar el Sonar Runner. Ahí en este caso tenemos un ejemplo de un código sencillito, demasiado sencillo, solo es para poder ver la ejecución. Entonces hay que irse al command prompt o al command com, como le decimos, y cambiarnos a la ruta. Y la línea de comando va a ser Sonar Runner -x mayúscula, espacio -x mayúscula, para que ejecute todo el debugging.
enter. Y ahí inició ya el análisis. Lo primero que hace es actualizar los plugins del lado del Sonar Runner respecto de los que ya están en el servidor, sincronizarlos para que tengan las mismas versiones de lenguajes de programación, y ahí está subiendo un reporte al servidor. Es un metadato, metaarchivo. Cuando aparece aquí execution success, quiere decir que hemos terminado y el reporte se ha subido o se ha publicado en el servidor de SonarQube. Vamos a revisar en el server. En nuestro caso les decíamos que el server está local, por eso escribimos localhost. Ingresamos, ahí aparece un proyecto analizado, y en este caso pues todo está ok, ¿no? Porque es un proyecto muy sencillo y dice que todo pasó muy bien. Ok, pero pues no tiene mucha complejidad. Bien. Este es para que puedan ver cómo es la ejecución de un reporte una vez ya instalado o una vez que ya se tiene el servidor de SonarQube. Algunos le dicen servidor de Sonar. Bueno, es también formas. Aquí vamos a intentar ingresar utilizando el nombre de otro equipo y escribimos el nombre de la máquina donde está el servidor y listo, ¿no? Ingresamos al servidor. Ahora vamos a hacer la ejecución de otro código, un código más complejo, para poder ver a lo mejor algunos bugs. Bien. Queremos que nos arroje más métricas, ¿no? Este es el archivo de configuración del proyecto. Hay una opción de exclusions para todos los archivos que queremos excluir. Y bueno, ahí verificamos el nombre del usuario, la ruta del Sonar Runner. Ahí en el command com ejecutamos Sonar Runner espacio -x mayúscula e iniciamos el proceso, ¿no? de análisis estático para este otro código. Aquí ya no sincronizó los plugins porque ya lo habíamos hecho en la primera ocasión. Simplemente está ejecutando el análisis. Cuando tú no le pones en el lenguaje, en las opciones de las propiedades del proyecto, nada, va a analizar todos los lenguajes. Cuando tú quieras que le pongas a especificar algún lenguaje, bueno, hay unas nomenclaturas que puedes revisar en el sitio de Sonar, pero así te adelanto que, por ejemplo, para Java es igual Java, para JavaScript JS, para C Sharp y así, ¿no? Si tú no especificas nada, él va a contrastar contra todos los plugins que estén instalados en el SonarQube Server, y el análisis que te va a arrojar va a ser contrastando contra todos los lenguajes que tiene cargados el servidor para análisis en este caso. También si tienes archivos que no deben ser analizados o que podría ser recomendable no analizarlos, se colocan en las exclusiones. Y tiene un formato de expresión regular que puedes ir revisando ya en la grabación a detalle. Requieres el nombre del proyecto, la llave del proyecto y la versión del proyecto, ¿no? Ahí está ejecutando, tarda un poquito más porque es un código más robusto, más pesado. Esto es para que veas más o menos cuál es la realidad del tiempo para un análisis de Sonar. Ahí va a subir el reporte o va a publicar el reporte al servidor. Y listo. Entonces vamos a verificar. Usualmente se tarda un poquito en publicarlo porque son metadatos que deben sincronizarse. Aquí, bueno, lo hemos puesto un poquito más rápido. Ahí no estaba, ya está. Y podemos ver un reporte un poquito diferente al Happy Path que habíamos puesto. Ajá. Y recuerden lo que habíamos visto de
las métricas cuando iniciamos la sesión. Pues bueno, aquí pueden ya ir viendo, ahí están los bugs que se encontraron, las recomendaciones que establece la herramienta y cuántos tiempos, cuántos minutos establece ahí que puedes tardarte, todas las líneas de código que debes revisar. En este caso es un código JavaScript. Establece la severidad, recuerdan, major, minor, blocked. Ahí aparece que no hay cobertura de pruebas. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de los unit testings? Está un código complejo. Major es una severidad mayor. Usualmente cuando estás limpiando el código, vete por los más críticos, ¿no? Los major o los blocked, hasta que tengas puros minors o puros info, ¿no? Y está la recomendación, ¿no? Tienes una regla en JavaScript que no está cumpliéndose según el estándar, y abajo te aparece la explicación y la recomendación en este caso para esta variable que se llama data table params. Dice que remuevas esta propiedad que está duplicada en este código y te señala ahí en qué sección del código está. ¿Se acuerdan de esta métrica? La fiabilidad. Vienen las capas del código que fueron analizadas, la cobertura, los issues encontrados. Encontró bastantes blockers, o sea, bastante críticos, bastante majors. Size, ¿se acuerdan de size? Bueno, esta es una variable que nunca es usado. Detecta todas las variables que no se usan y que se quedan ahí por vicios de programación. Y listo, ¿no? Pues bueno, esta sesión básicamente mostramos qué son las métricas, qué son ArcCube, qué es el análisis de código estático y cómo instalas un servidor de SonarQube Server y cómo generas un reporte de análisis estático. Entonces es importante este tema del análisis estático de código cuando se quieren llevar buenas prácticas, particularmente por la mantenibilidad del código, por el mantenimiento. No sé quién lo construye, pues finalmente tiene una meta, terminar el cometido, pero finalmente quien se queda con un problema de un código mal hecho, mal escrito, es quien le va a dar el mantenimiento, ¿no? Y finalmente tú como negocio que contrataste un servicio te enfrentas a un problema de darle continuidad a los mantenimientos y de la complejidad con la que puedan suscitarse esos mantenimientos debido a un código mal hecho, mal escrito. Entonces es muy importante concientizar a los desarrolladores. A veces entiendo que están como muy clavados en ese tema de querer completar la meta, pero deben ser conscientes del tipo de producto que le dejan al cliente. Deben ser conscientes de que un código limpio, es un código que finalmente habla muy bien de la persona que lo escribe y finalmente es la credencial de la calidad de programadores con las que cuenta la compañía. Entonces la responsabilidad de un programador de dejar sus códigos limpios, bien hechos y conforme al estándar es muy importante para la imagen de una compañía que desarrolla software, y también es muy importante para que los clientes
realmente se sientan satisfechos y no tengan ningún problema de operatividad de la solución con el transcurso de los años, y eso va generando relaciones de confianza que generan grandes negocios y negocio continuo. Entonces es muy importante este tema para el tema del desarrollo de software, como también lo es la parte de pruebas unitarias, que en su momento tocaremos con otra sesión. Y bueno, cualquier duda, comentario, esas son mis redes sociales, mi correo de la empresa, mi Twitter. Y bueno, espero que este video les sea muy útil para todos sus proyectos. Muchas gracias.